Hay mucho que decir del final, cosas que me gustaron, cosas que de plano no, y que se pudieron haber trabajado mejor a lo largo de toda la temporada. Y ahora que ya vimos la historia completa como la quería contar Ryan Condal, vamos a darle con todo. Bienvenidos a uno de los últimos videos de esta etapa de La Casa del Dragón, la tercera temporada, y gracias por acompañarme en este viajezote que ha durado más o menos unos 2 meses. Y para que no se pierdan las próximas incursiones en el Naranjo Verso, acuérdense de suscribirse, dejar un like, comentar. Todas las interacciones ayudan a que yo siga con esto. Aquí voy a seguir yo para que podamos aprender más de todo este mundo, de toda la parte del lore y también la parte de la producción audiovisual. Como siempre, vamos a comentar esto por partes y vamos a empezar con uno de los aspectos de los que no esperaba nada y en efecto no llegó nada, que fue algo que se repitió constantemente esta temporada, tristemente, pero no tanto como en la segunda. Es el pequeño guiño en la secuencia de inicio, en los créditos, al escudo de los Blackfyre, que son una rama de la familia Targaryen que no tiene realmente nada que ver en esta parte de la historia con la danza de los dragones, pero por alguna razón se les ocurrió poner este escudo, que es como el de Rhaenyra, pero con los colores invertidos, el dragón en negro y el fondo en rojo. Y evidentemente pues no se podía esperar nada de esto porque no participan en la danza de los dragones como tal, y no pasó nada. Y les digo que estas son de las cosas que me frustraron mucho de esta temporada, porque hubo muchos detallitos, muchas tramas, muchos hilos que se pudieron haber explorado más y que parecía que los estaban poniendo ahí para que tuvieran algún propósito, pero no llevaron a nada, simplemente prefirieron dedicar tiempo a cosas que eran más inútiles, como ver a Aemond en Harrenhal entrenando con la espada una y otra vez, perdiendo el tiempo con eso. Lástima, pero bueno, así es esto. Este es un detalle pequeño dentro de todo lo que sucedió, pero deja ver mucho justamente de estos temas que les digo que omitieron en esta temporada. Y es justo al inicio del capítulo, cuando Rhaenyra se entera de que Aegon está vivo y su dragón también. Al final del capítulo pasado, Aegon quema a todos, o al menos así se da a entender, y ahí queda la situación. Puede ser que alguno de ese grupo haya logrado enviar un mensaje antes de ser calcinado o que haya escapado. Como lo platicábamos ayer en el stream de El Otro Geek, hay muchas cosas que simplemente dejaron implícitas, como que esto pasó fuera de cámara, y aunque es algo que hasta cierto punto sí se puede omitir, me hubiera gustado ver esa secuencia en la que a Rhaenyra le llega la noticia y su respuesta emocional, sobre todo por eso, en lugar de que llegue ya con Daemon toda desesperada, llorosa, lo cual tampoco coincide con la actitud que había mostrado al principio de la temporada, que sí, el personaje ha tenido su viaje, su desarrollo y todo lo que quieran, pero recuerdan que al principio pedía a gritos que le llevaran a Aegon, la famosa escena del Bring Aegon the Usurper to me. Y sí, como les digo, Rhaenyra ha tenido su viaje esta temporada, empezó como una figura muy fuerte con autoridad que quería tomar King's Landing y poco a poco se fue desmoronando debido a todo lo que le sucede en el reino. Eso fue de lo que sí me gustó esta temporada, pero al final sí sentí que le faltó agregar este tipo de detalles para cuajar más la transición hacia una Rhaenyra la cruel y que no nos quedáramos con una Rhaenyra la berrinchuda. Como dije, algunos puntos coinciden, otros no, y esa inconsistencia es lo que me deja con una sensación de insatisfacción en algunos puntos de la temporada, que no es mala, por cierto. Estoy haciendo comentarios a lo mejor demasiado críticos, pero el balance general me parece positivo. Ya hablaremos de esto más al final. Sea como sea, Rhaenyra por fin accede a lo que dice Daemon de que hay que usar los dragones y ser un poco más incisivos, o un mucho, pero también tuvimos cosas que me gustaron más en versión de la serie que la del libro, y entre ellas está el viaje de Ulf el Blanco, el traidor, junto con Hugh Martillo. Los dos personajes traicionan a Rhaenyra en el libro en este punto, en la batalla de Tumbleton, o de Ladera si prefieren el nombre de español, pero las razones en la serie se me hacen mucho mejor trabajadas que las del libro, porque en el libro los pintan como, sí, son personajes simplemente ambiciosos, codiciosos, que quieren más y más, son personajes de cartón, y aquí van sembrando poco a poco algunas cosas. Por ejemplo, con Hugh Martillo desde la temporada pasada, que vemos que ahí está su esposa, que él es alguien muy cariñoso, que la quiere proteger, darle una mejor vida, y ahora en el final de temporada vemos que su esposa ha muerto a consecuencia de las acciones de Rhaenyra. Por el lado de Ulf tenemos que al principio pues sí tiene su lealtad, está contento y todo, y poco a poco en la temporada aparecen estos momentos como cuando le niega ser nombrado Targaryen, cuando le dice, tú ya eres propiedad de la corona, tengo que estar preocupado por ti, no puedes estar yendo a tabernas, y le empieza a quitar todos estos puntos, todos estos ingredientes que hacen que Ulf sea una persona feliz, que él sea quien es, y ahí es donde empieza a dudar, oye, creo que no me conviene tanto estar de este lado. Y el momento en el que todo truena, al menos para mí psicológicamente dentro de Ulf, es cuando Daemon lo golpea. Ahí se pierde esa lealtad y curiosamente lo mismo pasa en este capítulo pero del lado de los Hightower.
y eso es lo que lleva al personaje a actuar como actuó. Esa construcción es algo que, insisto, en el libro no está presente y que la serie lo trabajó bastante bien. Se siente muy rica toda esa nutrición para el personaje, para su viaje, y que no sea simplemente como el soy malo porque me gusta ser malo. Encaja mejor dentro del universo de Canción de Hielo y Fuego para mí. Ulf se dio cuenta de que para ambos bandos era simplemente una herramienta, un juguete, un medio para llegar a un fin, y decide hacerse caso a sí mismo y olvidarse de todo lo demás. Eso sí, sigue siendo un personaje diseñado para ser odioso, que te caiga mal por irresponsable, y el trabajo que hizo Tom Bennett para interpretar al personaje de esta forma fue fantástico. Y bueno, así llegamos a la batalla de Tumbleton. En cuanto a Hugh Martillo, aún nos hace falta ver qué es lo que va a suceder, pero yo creo en un 99%, así desde casi se las firmo, que va a traicionar a Rhaenyra al inicio de la siguiente temporada. Aún falta ver si se les va a ocurrir moverle aún más al material de origen, pero bueno, ya más o menos tenemos una idea de para dónde va la situación. Y como dato curioso, por ahí en medio del capítulo, no me acuerdo exactamente en qué parte, por ahí lo voy a buscar, pero me pareció curioso con la parte del doblaje que no doblaron los gritos de Helaena. Está raro porque a eso en doblaje se le llaman reacciones, y todo eso se suele doblar para que quede uniforme el tono de voz. No. Quizás se les olvidó o simplemente dijeron, ¿sabes qué? Ya déjalo así, funciona mejor la original, fue petición del cliente, quién sabe. Pero no es frecuente, y hablando de no ser frecuente dentro del mismo doblaje, cuando los personajes hablan en alto valirio, se suele dejar la voz original de los actores en la versión en inglés, me imagino por cuestiones de pronunciación, porque ya tuvieron este coacheo para saber cómo pronunciar todo y mantener esa uniformidad. Pero por alguna razón, por ahí aparece un Dracarys de Daemon en la versión doblada, hecho por Raúl Anaya, a diferencia de, por ejemplo, el de Aegon del capítulo pasado, que sí se mantuvo el audio original. Es un mero dato curioso nada más, no aporta nada a la trama, pero está interesante saber este tipo de cositas, a mí me gusta. Y creo que no está de más mencionar, en cuanto a las diferencias con respecto al libro, que Daemon no está en la batalla de Tumbleton en la versión original. Todo su papel aquí es un mero invento, pero que a fin de cuentas había que darle algo que hacer al personaje, porque precisamente el personaje con el que trabaja Daemon en esta parte de la historia está encerrado en un castillo sin hacer absolutamente nada, que es Aemond. Y pasemos a la trama que más odié esta temporada. Me da tristeza ver que no supieron qué hacer con este personaje, porque pintaba para hacer algo mucho más interesante y dramático. En el libro, Daemon y Aemond tienen sus propios conflictos, pero en toda esta temporada decidieron frenar a Aemond, quien había empezado bastante fuerte con Vhagar atacando Harrenhal, pero luego es apuñalado y se queda como secuestrado por Alys Rivers. Y aquí es donde me faltó, porque por lo que percibo, la idea es que Alys es este personaje que desea más poder, quiere posicionarse políticamente de cierta manera, de ahí que quiera un hijo con Aemond, toda esa rama. Pero si ese era su objetivo, creo que pudo haber hecho mucho más. Me hizo falta verla más seductora con él, que lo convenciera de todo este asunto, ya saben, más coqueteo, y hasta que termináramos con conceptos como freudianos dentro de esta misma serie, complejo de Edipo y demás, que es algo que también sucede dentro de la misma serie. Pero lo más que vimos fue que Alys tomó el lugar de su mamá cuando estaban generando al bebé de Aemond. En lugar de una trama que pudo haber sido mucho más interesante, terminamos con este triángulo amoroso rarísimo e incómodo entre Alicent, Aemond y Alys, que ya que uno ve la temporada completa decimos es que esto no tiene ni pies ni cabeza, sembraron esto pero luego lo cambian por aquí y no lleva a ningún lado. Ninguno de los tres personajes logra lo que se propone. Alicent supuestamente iba a matar a Aemond, para eso estaba ahí, y se arrepiente. Alys, pues más o menos podríamos decir que logró el tema del hijo, pero literalmente se le interrumpió el proceso, y Aemond pues está ahí atorado. Lo más interesante de él esta temporada me parece que fue su interacción con su hermano, y ya se ve como un personaje totalmente desdibujado, debilitado, que lo perdió todo. No sé ustedes, a mí me pareció tremendamente aburrida su trama esta temporada. Ojalá hubieran hecho un mucho mejor trabajo porque el actor se lo merece. Sí, en el libro Aemond queda de fondo en toda esta parte, pero si le iban a inventar una trama para poder conservar al actor dentro de la serie y que fuera interesante para el público que está viendo la televisión, ¡qué retro!, que le está viendo en HBO Max Streaming o donde sea, que le hubieran agregado siquiera algo divertido de ver, en lugar de solo verlo entrenando con la espada una y otra vez y fracasar. Algo más de magia perversa por parte de Alys, verlo más manipulado, con más autoridad, entender más de sus motivaciones, no sé, algo. Estaba muy bien planteado todo el escenario para terminar la temporada con la revelación del embarazo de Alys y decir, siquiera este
este viaje ya sirvió para esto y que en ese momento llegara Daemon a pelearse con él. Pero bueno, yo no soy el showrunner. Un punto que quiero mencionar aquí porque es algo que me encanta de todo este universo de Canción de Hielo y Fuego y que merece su propio video, pero que nada más puedo mencionar brevemente en esta parte, y ya lo platicamos en algún punto, es la religión. ¿Se acuerdan que en el tercer episodio se da todo este tema de la discusión de que no puedo ungirte porque ya había ungido a tu hermano con el Alto Septon y que Rhaenyra no debe hacerse enemiga de la religión? Finalmente, en este capítulo tuvimos un progreso en esa línea narrativa, y es que, como ya les conté en el otro video, esto es algo exageradamente importante para lo que viene, o debería hacerlo. No sé si le vayan a mover, espero que no, porque es parte de lo que hace que Rhaenyra se pelee con el pueblo, que sus súbditos no estén contentos con ella. Yo esperaba que esta parte recibiera más atención, y sí la recibió en este capítulo cuando Rhaenyra mata al Alto Septon, pero fuera de eso el tema se ignoró. Podría pensar en que, no sé, pudo haber intentado usar esta muerte como un escarmiento ante su pueblo, de que no importa quiénes sean los dioses, ella es la elegida, ella es la proclamada reina, y gracias a eso pues ya el pueblo se empieza a poner aún más en su contra. Sería como la gota que derramó el vaso. Pudieron haber hecho tantas cosas con esto y se quedó súper escueto el resultado. Lástima, porque como les digo, es de los puntos que vale la pena explorar. Quisiera hacer como un video un poco más a detalle de toda esta trama de la religión dentro de la danza de los dragones. Díganme si eso les interesa. Pero bueno, ojalá que en algún momento se les prenda el foco. Nos quedan 8, quizá 10 capítulos para eso. De las cosas que sí me gustaron, la batalla de Tumbleton. Aquí sí pudimos ver un poco más de la crueldad que se esperaba, de la que caracteriza a Canción de Hielo y Fuego, sobre todo con la parte de los niños que estaban ahí peleando en medio de la guerra. Y dices, ¿qué tiene que hacer un niño ahí? Es algo muy bajo y cobarde por parte de Ormond Hightower, y que hasta cierto punto funcionó. También, si recuerdo bien, es algo que se sacaron de la manga, pero no me quejo. Como les digo, es parte de lo que caracteriza a Canción de Hielo y Fuego en cuanto a crueldad, violencia, y para ser quienes son, hasta se quedaron cortos. Pero sí quiero hacer mención al momento en el que una pobre alma intenta hacerle daño a Roddy el Ruinoso, y pues su destino no es nada sorprendente, sabemos qué es lo que va a pasar, pero la forma y sobre todo la edad que aparenta tener el personaje le agregan a lo crudo de este momento. Pero obviamente la mejor parte fue el duelo entre Roderick Dustin y Ormond Hightower. Fue muy satisfactorio ver cómo cuando llegó el momento de la verdad para Ormond, para enfrentarse a un guerrero digno en combate, se quedó corto. ¿Y a qué me refiero con esto? Por supuesto que sí, logra atravesar con la espada a Roderick y quitarle un brazo, pero lo que sucede después es una verdadera humillación. A pesar de todo, logra precisamente cortarle el brazo, que es algo que también sucede en el libro, pero en el libro no se lo corta a Ormond, sino Bryndon Hightower, que es su primo, busca defender a Ormond y Roderick los mata a los dos. El final para Ormond sí es humillante, porque el asco de recibir la sangre del brazo de Roderick cuando se lo corta y demás lo lleva a perderse por completo de la concentración del combate, y Roddy aprovecha ese vacío para apuñalarlo en la parte más baja de la espalda. Ya después de todo eso llega Olf, los quema y demás, pero esperaba que jugaran un poco más con esta parte de la sensibilidad en cuanto al olfato de Ormond Hightower. Creo que le dieron demasiada atención a ese punto para al final no aprovecharlo. Por ejemplo, desde el primer episodio, ahí está que necesita esta bolita con alguna sustancia para quitarse el mal olor del mensajero, y eso es algo que se repite una y otra vez en la temporada. Y yo hubiera esperado que hicieran algo más interesante con él, que simplemente darle un poquito de asco al final de la batalla, sino que sirviera como método de tortura o algo que pudieran aprovechar más los guerreros por parte de Rhaenyra, porque la misma Alicent le dijo la debilidad de Ormond a Rhaenyra. Rhaenyra estaba perfectamente al tanto, pudo habérselo dicho a Daemon y Daemon pudo haber repartido la noticia entre los oficiales principales, no sé, algo. Ahora que ya vimos qué fue lo que pasó, se siente como que ese fue un camino que empezaron a dibujar y luego se les olvidó por completo que existía. Y cuando se dieron cuenta de que había que regresar a incluirlo, lo mejor que pudieron hacer fue esto. Se siente poco planeado, a pesar de cómo se fue sembrando en la temporada, y ese es el gran problema narrativo que estamos viendo en todos estos puntos que voy desglosando. Y de Helaena, pues, qué lástima. Y sí, lo digo en serio, porque independientemente de que es una historia trágica, la verdad es que la actriz hizo un trabajo mucho mejor esta temporada, le dieron un mayor protagonismo y pudo explorar un mayor rango actoral. Quienes ya conocemos la historia del libro sabemos que esto es lo que iba a pasar, pero nuevamente se siente un poco trunco el asunto, porque antes de matar a Helaena pudieron haberla aprovechado para sembrar un poquito más de cosas, que interactuara más con Rhaenyra con el tema de las visiones, los sueños, que la profecía, porque le empezó a entrar esa ansiedad a Rhaenyra de si yo soy el príncipe prometido o princesa, pero
bueno, la vida es así. Después de haber visto la tercera temporada, me quedo con esta sensación de, ok, definitivamente estuvo mejor que la segunda, pero es que hacer algo peor que eso estaba difícil. Me gustan algunos puntos, pero en general me faltó. Se me queda corta en algunos aspectos como este de Helena, la transición de Rhaenyra, lo de la religión, y si regresan a todo el video, se darán cuenta de que este es el comentario más frecuente. Quedaron a deber. No porque sea mala, sino porque estamos acostumbrados a que cuando algo se estrena con el nombre de HBO o HBO Max, se trabaja con el máximo estándar de calidad y por supuesto que la vara está aquí arriba. Sabemos que queremos ver algo a esta altura, no a esta. Y aquí sí se siente que Ryan Condal y compañía cuidaron muy bien algunos aspectos, como lo de Ulf, pero descuidaron otros que también eran importantes, y más de lo que me hubiera gustado. Todavía hay puntitos por comentar, tengo toda una lista, pero creo que por ahora es suficiente. Seguro van a seguir viendo contenido de La Casa del Dragón y Canción de Hielo y Fuego aquí, ya tengo más libros para hacerles contenido, cortesía de Penguin. Y si les gusta todo esto o alguna otra saga del universo geek, dígame en los comentarios para que empiece también a hacer contenido de todas esas: Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC, etcétera, etcétera. Si tienen dudas o comentarios sobre la temporada, también los leo por allá. Y hasta el próximo, que los 7 los protejan.